Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fundamentos del Dibujo, acá muy bien acompañada y con los amigos atrás jugando fútbol. En esta oportunidad vamos a poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo en los videos anteriores, pero primero vamos a analizar cómo descomponer elementos y escenas complejas a elementos más simples utilizando las formas primitivas. De esta forma nos va a resultar mucho más simple abordar un dibujo desde el comienzo y que sea menos abrumador. Este ejercicio, que parece simple al principio, en realidad cuesta un poco llevarlo a la práctica porque hay que ayudar al cerebro a encontrar la esencia de los elementos a través de las figuras básicas o primitivas. Así que comencemos viendo algunos de estos ejemplos. Comencemos con este castillo. En este caso los primitivos saltan a la vista ya que la estructura es bastante simple. A grandes rasgos podemos identificar la presencia de un gran cubo en perspectiva que constituye las murallas y cilindros para las torres. Una composición un poco más compleja donde se presenten variedades de formas, tamaños y texturas como en este bodegón puede ser un poco más desafiante, pero si prestamos atención a cada elemento por separado vamos a encontrar su esencia. Por ejemplo, esta canasta de mimbre parte de un cilindro. Las cebollas y tomates pueden representarse claramente con círculos o esferas, y los cajones, aún tratando de despistarnos con sus diferentes ángulos y perspectivas, son básicamente cubos. Cuando nos metemos en el territorio de la madre naturaleza, ahí sí se nos complica más. Principalmente porque en un solo ser vivo podemos encontrar cientos de formas distorsionadas y además su fusión no presenta bordes bien definidos, sino más bien transiciones suaves y sutiles. Estos son los casos donde podemos jugar con buscar qué elementos nos resultan más simples de manejar y cómo podemos adaptarlos a esta figura. Por ejemplo, muchos utilizan un círculo para definir la base de la cabeza, ya sea humana o en este caso de un tigre. Y luego podemos pensar que el morro se puede representar mediante un cilindro. Pero también se pueden aplicar figuras más duras como cubos y otros polígonos derivados para el hocico y la boca. Claramente estas desconstrucciones que les mostré son muy básicas. Desde ahí se pueden entrar más en detalle y hacer una descomposición más granular para un estudio mucho más detallado de cada forma o elemento, como hacen varios artistas. Pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo de otros episodios en esta serie, donde cada vez iremos agregando un poquito más de complejidad. Bueno, ahora llegó el momento de poner en práctica lo que vimos recién. Vamos a partir de una forma primitiva y la modificaremos hasta lograr el objeto o figura deseada. En este caso serán un jarrón, una taza, la estructura básica de una cabeza y un calamar. Como el jarrón parte de un cilindro, podemos trabajar los diferentes diámetros de la boca y el contenedor con elipses, y luego simplemente las vamos conectando. La taza es simplemente una esfera rebanada a la mitad, que con eso ya tenemos el 80% del trabajo realizado. Luego es cuestión de agregar el asa y más detalles si se desea, o moldear un poco más las curvas para darle otro aspecto, por ejemplo, más antiguo. Y si recuerdan, en el primer episodio de esta serie de Fundamentos del Dibujo, les mostraba un ejercicio para dominar el trazo de elipses. Bueno, claramente yo tengo que seguir practicando, pero si quieren les dejo el video en las sugerencias de arriba a la derecha para que no les pase lo mismo que a mí y les quede la taza medio deforme. Para estos dos objetos, fíjense que bastó un solo primitivo para sentar la base. Ahora, para la cabeza, empezamos a combinarlos. Partimos de un círculo y un cuadrado y de ahí ya vamos a ir modificándolos. Por ejemplo, a la esfera le cortamos los laterales con dos elipses para darle esa forma característica del cráneo. Rebajamos el cuadrado para la mandíbula y de paso agregamos un cilindro para el cuello. De nuevo, aclaro que estas son las bases. La cabeza es bastante compleja, pero al menos con estas dos figuras ya tenemos la estructura de un rostro de frente bien armada. Por último, para el calamar ya nos metemos en la superposición de elementos. El cono que forma la parte superior de la cabeza contiene al cilindro inferior, y de este se desprenden los tentáculos, los cuales también podemos pensarlos como cilindros maleables y trabajarlos como tal. Este ejercicio parece súper simple, sobre todo con elementos como estos que son bastante sencillos y además se ven de frente. Pero los invito a subirle un poco el nivel y dibujarlos en rotación y diferentes ángulos en perspectiva, y ahí es donde la cosa se va poniendo más picante.
Bueno, ya vimos cómo construir elementos individuales, ahora vamos a la siguiente etapa donde les voy a mostrar... ¿Qué es ese ruido? Bueno, si alguna vez se preguntaron por qué no hago streamings, ya se imaginarán la respuesta. En fin, ¿en qué estaba? Ah, sí, a continuación quiero mostrarles cómo voy a ir armando la composición de esta escena tipo bodegón, usando más que nada elementos sumamente simples en su geometría. Confieso que vengo viendo Bake Off Argentina y estoy embaladísimo con el tema cocina, así que de ahí que surge la idea de esta composición de elementos presentes en la cocina, como si estuviéramos armando la mise en place. Como pueden ver, la construcción es muy sencilla y no entro en detalles. Mi objetivo en esta instancia es más que nada definir la composición mediante el uso de geometrías simples como mencioné anteriormente. Lo ideal también sería abordar las proporciones entre elementos, pero la verdad es que en mi caso no usé una referencia, por lo que van a ver que algunos elementos no se encuentran proporcionados en relación a otros, pero en el dibujo final traté de arreglarlo. Fíjense que prácticamente estoy usando cubos, como para el paquete de harina, la tabla de cortar y la manteca, óvalos para los huevos y las nueces, esferas partidas para los cuencos y cilindros para el medidor, el pote de dulce de leche y la botella que agrego más adelante. Y sí, si se lo estaban preguntando qué tenía este pote adentro, era dulce de leche, obviamente, no podía ser de otra manera. Mientras el dibujo avanza, les comento que este no es el estilo que yo prefiero dibujar. A mí me gusta mucho el fantasy, los paisajes, los personajes, la parte de concept art, Señor de los Anillos, Harry Potter y demás, pero me di cuenta que la estructura de mis dibujos eran un desastre, y ni qué hablar de la anatomía. Y eso conllevaba a una terminación bastante pobre y, por consecuencia, también me daba mucha frustración no poder lograr la ilustración como yo realmente me la imaginaba y la había plasmado en mi cabeza. Así que decidí meterme de cajón a estudiar desde lo más básico y hacer este tipo de ejercicios con elementos que no tienen nada que ver con lo que aspiro. La verdad, les confieso, me está sirviendo un montón y me ha ayudado a perderle un poco el miedo a la hoja en blanco y abordar composiciones un poco más elaboradas. Ojo, que para mí esto recién empieza, me queda todavía un montón para estudiar, pero espero que contarles mi experiencia y compartirles cómo abordo los estudios les sirva para animarse a probar nuevos métodos y a perderle el miedo al lápiz y a la hoja en blanco y a ver la ilustración desde un punto de vista más sencillo de lo que parece. Volviendo al dibujo, que ya está llegando casi al final, verán que, como les había mencionado anteriormente, los elementos están algo desproporcionados y además algo distantes entre sí. Un consejo cuando esto pasa, para no tener que volver a dibujar todo nuevamente, especialmente si trabajan con un medio tradicional, calquen las diferentes partes del dibujo y vayan reacomodando los elementos moviendo la hoja. Para esto pueden usar hoja de calcar, papel de hornear, ya que estamos en el tema de la cocina, o una hoja de impresora. Bueno, así quedó el dibujo más avanzado. Aún quedan muchas cosas por corregir, pero la estructura y el mínimo grado de detalle ya quedó bien definido. Y como estaba retocando la agrupación de los elementos y las proporciones, aproveché para eliminar los utensilios que había dibujado en el fondo que no me terminaban de convencer, y en su lugar agregué unos mosaicos. Si quieren ver este dibujo 100% terminado, estén atentos que lo mostraré en el próximo video donde voy a pintarlo con lápices acuarelables usando una nueva técnica que no suelo implementar mucho. Para eso, los invito a suscribirse al canal y muy importante darle clic a la campanita para que reciban la notificación por cada nuevo video que subo.
Bueno gente, espero que hayan disfrutado este video y les haya sido de utilidad. Y como siempre, dejen sus preguntas o dudas en la sección de comentarios, que veo todos los mensajes y trato de ir respondiéndolos uno por uno. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.